Me llamo Julie y esta es mi historia. Había estado oscuro por horas, pero yo seguía concentrada en mi trabajo en la oficina. Estaba tan absorta en dibujar, hacer cambios y trabajar en el proyecto que no me di cuenta cuando mi jefe, Jack, entró. Se quedó en la puerta con una expresión preocupada y me recordó que debía cuidar de mí misma. Jack señaló lo tarde que era y me preguntó si iba a recoger a mi hijo de su clase de boxeo. Apreciaba lo duro que trabajaba, pero me advirtió que no debía exagerar. Me sorprendió darme cuenta de que casi eran las 6 de la tarde y necesitaba apresurarme para ir a buscar a Jerry, así que rápidamente reuní mis cosas. Le expliqué a Jack que quería hablarle sobre el nuevo diseño para la portada de un libro infantil, que mezcla estilos tradicionales con tendencias modernas. Salí corriendo, dejando a Jack atrás mientras él revisaba mis bocetos. En el camino a la academia de boxeo, mi mente estaba a mil, pensando en cómo lograba manejar tantas cosas, un esposo enfermo, un hijo, las tareas del hogar y un trabajo exigente. Cuando llegué, encontré a Jerry esperando en el vestidor, ansioso pero aliviado de verme. Había estado solo por una hora, pensando que lo había olvidado. Lo abracé, le pedí disculpas y le pregunté sobre su día y sus tareas. Jerry se había calmado y me dijo, orgulloso, que ya había terminado su tarea. Mientras esperábamos, lo elogié, sintiéndome afortunada de tener un hijo tan responsable. Sabía que él extrañaba a su padre, mi primer esposo, quien había fallecido, dejando un gran vacío en nuestras vidas. Cuando llegamos a casa, encontramos a Adam, mi esposo actual, tirado en el sofá, pasando los canales de televisión de manera gruñona. Se quejó de que tenía hambre desde el almuerzo y de que se sentía ignorado, llamándose a sí mismo un hombre discapacitado e infeliz. Le pregunté si le dolía la pierna y le prometí que prepararía la cena rápidamente y le pondría una compresa. Adam se tranquilizó mientras esperaba la comida, mientras que Jerry, molesto por la situación, entró a la cocina para ayudarme a pelar papas y cortar tomates. Elogié a mi hijo, sintiéndome agradecida de tenerlo a mi lado. Desde que Adam enfermó, mi vida se había vuelto realmente difícil. Tenía que dividir mi tiempo entre cuidar a Jerry, manejar mi trabajo exigente y atender a mi esposo enfermo. No quedaba tiempo para mí ni para descansar. Siempre estaba cansada en el trabajo. Mis compañeros me respetaban porque trabajaba mucho y ponía el corazón en todo lo que hacía. Pero mi historia comenzó mucho antes de eso. Yo era la más joven en mi familia. Mis padres fallecieron cuando ya eran bastante mayores. Primero mi mamá, y luego mi papá. Después de eso, me sentí muy sola en mi gran apartamento de 4 habitaciones en Wilmington. Extraño las palabras reconfortantes de mi madre, sus consejos, y las miradas amables de mi padre. Tristemente, ellos no estuvieron allí durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue entonces cuando conocí a Kyle, mi primer esposo. Él estaba en el ejército, frecuentemente en zonas de combate, volviendo a casa solo durante breves descansos. Nos enamoramos rápidamente, nos casamos y lo esperaba durante sus largas misiones. Cuando nació Jerry, Kyle prometió dejar su trabajo peligroso después del bautizo de nuestro hijo. Pero esa promesa nunca se cumplió. No volvió a casa, y me convertí en viuda a los 27 años. Fue un tiempo largo y doloroso de luto, pero encontré fortaleza en mi hijo y en mi trabajo. Años después, mi vida cambió cuando conocí a Adam. Era muy diferente a Kyle, seguro de sí mismo, encantador y romántico, siempre trayéndome flores y poemas. Sin darme cuenta, me enamoré de nuevo. Adam era bueno con Jerry, y decidimos casarnos, en parte porque Adam lo impulsó. Trabajaba en construcción, viajaba a menudo y traía estabilidad financiera a nuestro hogar. Sin embargo, algunos de mis compañeros de trabajo no confiaban en él. Mi amiga cercana, Joyce, incluso me advirtió que los frecuentes viajes de Adam y sus altos salarios parecían sospechosos. Insinuó que podía tener una vida secreta, tal vez incluso otra familia. Siempre me sentía incómoda cuando la gente hablaba de Adam así. Lo defendía diciendo que trabajaba duro y traía dinero a casa, lo que era lo importante.
También compartí la feliz noticia de que estábamos esperando un bebé, y Jerry estaba emocionado de tener un hermanito. Pero luego ocurrió una tragedia. Mientras trabajaba en una obra de construcción, Adam cayó desde el tercer piso y se lesionó gravemente la pierna y el tobillo. Volvió a casa con una férula, pero incluso después de mucho tiempo, aún no podía caminar bien. Para un hombre que siempre había sido activo, este accidente fue devastador. Se sentía inútil y distante de todos a su alrededor. Hice todo lo posible por apoyar a Adam, asumiendo todas las responsabilidades de la casa, cuidando de Jerry y siendo la única fuente de ingresos de la familia. Con Adam solo tirado sin trabajar, me sentía especialmente abrumada, especialmente con un bebé en camino. Pero estaba decidida a mantenerme fuerte por mis hijos. Lo que más me preocupaba era el comportamiento de Adam. No parecía importarle nada, ni siquiera los avances de Jerry en la escuela. Pensaba que al menos podría ayudar a Jerry con la tarea o leerle, ya que su pierna no le impedía hacer eso. Pero en lugar de eso, Adam actuaba como un niño, siempre queriendo atención y cariño, y rara vez se levantaba del sofá. Me sentía dividida entre mi amor por Adam y mi creciente frustración por su forma de actuar. Traté de levantarle el ánimo, preguntándole por qué estaba tan decaído y sugiriéndole que tomara un poco de aire fresco en el balcón. Incluso me ofrecía ayudarle a caminar, pensando que eso podría ayudarle a recuperarse más rápido. Le pregunté si estaba interesado en saber cómo había ido mi día, cómo estaba Jerry o cómo me sentía yo. Pero Adam solo dijo que yo no entendía su dolor. Se quejaba de un dolor constante en la pierna, diciendo que los analgésicos no funcionaban y se llamaba a sí mismo un inválido inútil. Me acusó de ser egoísta, de pensar solo en mí misma, y dijo que el embarazo no era una enfermedad, cuestionando por qué le daba tanta importancia. Unos días después, Adam encontró a una mujer en línea llamada Lauren, quien afirmaba ser una sanadora. Ella prometía curar rápidamente sus problemas de músculos y huesos. Intenté explicarle a Adam que probablemente era una estafa, pero él estaba convencido de que funcionaría. Lauren comenzó a visitar nuestra casa regularmente y Adam decía que su dolor estaba mejorando. Un día llegué a casa antes de lo habitual porque Jerry estaba enfermo y se había quedado en casa en lugar de ir a la escuela. Al entrar, noté un par de zapatos de mujer desconocidos en el pasillo y me di cuenta de que Lauren estaba allí. La puerta de la cocina estaba cerrada. Quería saludar tanto a Lauren como a Adam, pero algo me detuvo. Me acerqué en silencio y escuché su conversación. Sentía curiosidad por saber cómo iba el tratamiento, pero también me preguntaba por qué la puerta estaba cerrada. Escuché a Adam hablando con Lauren, llamándola mi amor y quejándose de tener que fingir estar débil. Hablaba sobre cómo pronto tendrían la casa para ellos solos, librándose de mí. Lauren parecía preocupada y le decía a Adam que fuera paciente, que no apresurara las cosas. Mencionó que debían tener cuidado, especialmente porque yo estaba embarazada, para evitar sospechas. Entonces, Lauren reveló un plan escalofriante que involucraba veneno en el té. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis compañeros de trabajo habían tenido razón. ¿En quién había confiado? La conversación que escuché era aterradora y difícil de creer. Mi primer instinto fue entrar de golpe, enfrentarlos y echar a Adam y a su amante. Pero rápidamente me detuve, dándome cuenta de que necesitaba pruebas de sus planes. Mi mente se llenó de pensamientos sobre las verdaderas intenciones de Adam. Después de pensar frenéticamente, me alejé en silencio por el pasillo, cerré la puerta con fuerza y anuncié en voz alta que estaba en casa. Lauren salió de la cocina actuando con normalidad, diciendo que acababa de terminar una sesión y alabando lo mucho que Adam había mejorado. Me mantuve tranquila, le di las gracias y prometí pagar por sus sesiones. Después de que se fue, tuve una breve conversación con Adam, lo atendí y revisé a Jerry. Puse la excusa de que estaba cansada y tenía dolor de cabeza, aunque por dentro seguía en estado de shock por las mentiras y la traición de Adam. Al día siguiente en el trabajo, estaba distraída, llorando en el baño y sin poder concentrarme. No sabía cómo escapar de la situación ni cómo exponerlos.
Mi angustia llamó la atención de Jack, mi jefe, quien había estado observándome con preocupación. Durante un momento tranquilo, se acercó suavemente y me preguntó qué estaba pasando, diciendo que podía notar que había estado llorando y que le dolía verme así. Sorprendida por su preocupación, terminé contándole todo. Jack y yo teníamos una relación de confianza desde hacía tiempo, y después de compartir mi historia, me sentí un poco más aliviada. Le confesé mis miedos, diciéndole que sentía que estaba viviendo con un traidor y un asesino. Le pedí consejos sobre cómo proteger a Jerry y a mí misma. Jack tomó en serio mi preocupación y sugirió que fuéramos a la policía. Se ofreció a llamar a un detective que conocía y me animó a contarles todo. Me aseguró que el detective era confiable y que nos ayudaría. Luego, Jack ideó un plan para aflojar secretamente los tornillos de la silla de ruedas de Adam y grabarlo con un teléfono oculto. Si Adam se levantaba cuando la silla se rompiera, tendríamos pruebas. Jack me aseguró que la policía estaba lista para ayudarme y que no estaba sola en esto. Sentí una gran sensación de alivio. Me armé de valor gracias a su apoyo. Después de hablar con un detective, mi miedo disminuyó un poco. El detective prometió investigar a Adam y a Lauren, advirtiéndome que tuviera cuidado, evitara el peligro y solo comiera y bebiera cosas que yo misma preparara. Pero incluso con estos planes en marcha, aún sentía enojo. Cada vez que veía a Adam, mi frustración y resentimiento crecían más. Esa noche, cuidadosamente aflojé los tornillos de la silla de ruedas de Adam, coloqué el teléfono para grabar y esperé. Cuando Adam se apoyó en la silla, las ruedas se soltaron y él cayó al suelo. Pero rápidamente se levantó. Jerry escuchó el ruido y corrió a la habitación, sorprendido al ver a Adam de pie. Comencé a aplaudir sarcásticamente, señalando lo bien que debían haber funcionado esas sesiones de sanación. Confronté a Adam sobre sus mentiras y su fingida enfermedad, dándome cuenta de que había sido atrapado. Adam intentó fingir dolor y cojear, pero le dije con enojo que dejara el acto porque la verdad estaba clara. En ese momento, mientras Adam luchaba por inventar una excusa, sonó el timbre. Jerry abrió la puerta y Jack entró con un oficial de policía. Le había contado a Jack sobre el plan, y él había estado esperando el momento adecuado. El oficial rápidamente inmovilizó a Adam y anunció su arresto por intento de asesinato. Adam protestó desesperadamente, diciendo que era inocente y que me amaba. Pero el detective le ordenó que se callara. El detective reveló que yo había enviado un video de la recuperación repentina de Adam y que Lauren, su cómplice, ya había confesado. Todavía en shock, observé cómo se llevaban a Adam, incapaz de decir adiós ni de procesar completamente lo que acababa de suceder. Jerry se acercó a Jack y le agradeció por ayudarme, diciendo que nunca le había caído bien Adam. Jack le aseguró a Jerry que Adam no volvería y se ofreció a quedarse cerca y ayudar si Jerry estaba de acuerdo. Jerry aceptó con alegría, incluso comparando a Jack con un héroe de película por haber expuesto las mentiras de Adam. Ese día cambió mi vida. Jack sugirió que Jerry mirara algunos dibujos animados mientras él y yo hablábamos de cosas de adultos. Jerry comprendió y se fue a su habitación, dejándonos solos. Jack me abrazó, tratando de calmar mis nervios, y me aseguró que todo había terminado. Adam y Lauren estarían en prisión por mucho tiempo. Murmuré sobre mi mala suerte con los hombres. Mi primer esposo había muerto, el segundo resultó ser un criminal, y ahora estaba embarazada de su hijo. Me preguntaba si había algo malo en mí. Sintiendo que estaba completamente perdida, Jack me dijo con suavidad que quizás había pasado por alto a alguien que siempre había estado a mi lado. Confesó que siempre me había amado y que nunca me traicionaría. Jack me animó a ver lo que ya tenía, pero dejó claro que no estaba presionándome. Finalmente, permitiéndome confiar de nuevo, abracé a Jack y le agradecí por siempre estar ahí. Admití que no sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un poco de esperanza. Podía haber correspondido a los sentimientos de Jack, pero quería tomarme el tiempo para conocerlo mejor. Jack me aseguró que me respetaba profundamente y que quería ser mi amigo primero.
prometió quedarse a mi lado si eso era lo que necesitaba. Le dije que no quería que se fuera, pero que necesitaba tiempo para procesar todo. Desde ese momento, mi vida comenzó a mejorar. Aunque mi embarazo fue difícil y tuve pensamientos oscuros, Jack siempre estuvo allí para mí. Nuestra relación se hizo más fuerte y eventualmente me enamoré de él. Me divorcié de Adam y me casé con Jack, dándome cuenta de que él era el hombre amoroso y confiable con el que siempre había soñado. Con el tiempo, Jack demostró ser una persona confiable y cariñosa, tanto con Jerry como conmigo. Nuestra boutique prosperó y Jack a menudo tenía que viajar por negocios. Una noche, aproximadamente un mes antes de la fecha prevista para el nacimiento, rompí fuente inesperadamente. En pánico, llamé a una ambulancia y apenas pude pedirle a una vecina que cuidara de Jerry antes de desmayarme. El parto fue extremadamente difícil y pasé entre la conciencia y la inconsciencia rodeada del personal médico. No reconocí a una de las enfermeras, era Hannah, la cómplice de Adam, buscando venganza. Cuando desperté, inmediatamente sentí que algo estaba mal. El doctor se acercó a mí con una expresión triste y me dio la desgarradora noticia de que mi bebé no había sobrevivido. Me cubrí el rostro y lloré, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Jack trató de consolarme, recordándome que Jerry aún me necesitaba y prometiendo quedarse a mi lado. Enterramos al bebé y derramé muchas lágrimas sobre la pequeña tumba, luchando por aceptar la pérdida. Si no hubiera sido por la fortaleza y madurez de Jerry, no sé cómo habría superado el dolor. 6 años después de la pérdida de mi bebé, los recuerdos aún pesaban mucho en mi corazón. Pero la vida había seguido adelante. Nuestra boutique, llamada Canadá, se había convertido en una de las tiendas más famosas de Florida City, atrayendo clientes de todo el país. Jack y yo trabajábamos en perfecta armonía, entendiendo a menudo el uno al otro con solo unas pocas palabras. Jack y Jerry, quien ya tenía 15 años, habían desarrollado un vínculo fuerte de padre e hijo. Jerry era un apasionado del fútbol y un excelente estudiante. Un día, tuve que tomar el metro para una reunión de negocios importante porque nuestro auto estaba en el taller. En el camino, vi a un niño de unos 6 años usando muletas. Parecía abandonado y sucio, y mi corazón se encogió por él. Compré algunos pasteles y una bebida caliente, y me acerqué a él para ofrecerle la comida. Tenía tanta hambre que casi se ahoga mientras comía, así que lo observé con cuidado, sintiendo una profunda preocupación por este niño. Le pregunté su nombre y por qué estaba pidiendo limosna. Después de terminar su comida, me respondió tímidamente, pero con cierta confianza, que se llamaba Steven y me explicó cómo se había lastimado la pierna. Preocupada, le pregunté por qué sus padres no lo habían llevado a un médico, pensando que tal vez podría ayudar de alguna manera ya que aún era tan joven. Steven suspiró y compartió su desgarradora historia. Su madre era alcohólica y su padre nunca estaba presente. Una ola de tristeza y compasión me invadió. Lo abracé, tratando de consolarlo, y le prometí ayudarlo. Steven me miró con una mezcla de esperanza e incredulidad, sin estar seguro de si algo realmente podría cambiar. Sentí una necesidad profunda de ayudar a este niño y le dije que haría todo lo posible por mejorar su situación. Queriendo tranquilizarlo, le dije a Steven que no perdiera la esperanza. Llamé rápidamente a Jack, con la voz temblorosa de emoción mientras le explicaba lo que estaba pasando. Jack llegó poco después, escuchó la historia de Steven y coincidió en que debíamos ayudarlo. Decidimos ir a la casa de Steven para hablar con su madre y entender mejor la situación. Steven nos llevó a su apartamento, luciendo nervioso mientras nos preparábamos para salir. Noté su ropa desgastada y sucia y le dije que compraríamos ropa nueva en el camino. Cuando llegamos al apartamento, un fuerte olor a alcohol y cigarrillos nos dio la bienvenida. El lugar estaba en un estado terrible, y la madre de Steven roncaba fuerte en una silla. Nunca olvidaré la tristeza en los ojos de Steven mientras nos explicaba la situación de su madre. Nos dijo que ella no se había despertado desde la noche anterior, después de beber con unos hombres en la cocina.
Mi corazón se rompió cuando Steven describió cómo su madre le gritaba al despertarse, exigiendo dinero para más alcohol y cigarrillos. El dolor en su voz era evidente cuando preguntó por qué su madre no podía amarlo como lo hacen otras madres. Jack y yo intercambiamos miradas preocupadas y tomamos una decisión. Le dijimos a Steven que lo llevaríamos a casa con nosotros y que al día siguiente veríamos a un médico para revisar su pierna. Dejamos una nota para su madre explicando lo que estábamos haciendo. La gratitud de Steven fue abrumadora. Me abrazó con fuerza, llamándome su hada madrina, y dijo que tal vez la magia era real después de todo. Sus palabras me provocaron una triste sonrisa mientras le acariciaba suavemente su cabello rizado. En el camino a casa, compramos ropa nueva para Steven y una mochila con lo esencial. A pesar de todo, su entusiasmo por comenzar una nueva vida con nosotros era contagioso, aligerando la pesadez de la situación, aunque solo fuera por un momento. Solo podía pensar en cuidarlo. Después de darle un baño y revisar su pierna, nos dimos cuenta de lo grave que era su condición. Su pierna estaba claramente deformada, lo cual me rompió el corazón de nuevo. Tras una comida saludable y con ropa limpia, Steven se quedó dormido con una sonrisa pacífica en su rostro. En la cocina, Jack, Jerry y yo nos reunimos para hablar sobre qué hacer a continuación. Yo estaba decidida a cuidar de Steven, pero Jack expresó sus preocupaciones sobre el aspecto legal de la adopción, advirtiendo que el proceso podría ser complicado. Jerry, emocionado por la idea de que Steven se uniera a nuestra familia, prometió ser un gran hermano mayor. Jack me preguntó si estaba preparada para el largo y difícil camino de adoptar a Steven. Le respondí con certeza que ver a Steven en el metro me había cambiado, y que estaba comprometida a darle la infancia feliz y normal que merecía. Al día siguiente, llevé a Steven a un ortopedista pediátrico. Después de un examen, radiografías y una tomografía, el doctor explicó que la condición de la pierna de Steven era grave y que necesitaría una cirugía complicada y rehabilitación a largo plazo. Cuando le preguntaron si estaba dispuesto a pasar por todo eso, Steven dijo entusiasmado que sí, sabiendo que le ayudaría a caminar, correr y andar en bicicleta de nuevo. Su determinación me hizo llorar mientras lo abrazaba, prometiéndole que lo afrontaríamos juntos. Hablar con la madre de Steven, Sofía, fue difícil. La encontramos ebria y tuvimos que despertarla con agua fría. Sofía protestó con enojo, diciendo que no teníamos derecho a tomar decisiones sobre su hijo. Intenté explicarle con delicadeza lo grave que era la condición de Steven y le ofrecí cubrir todos los gastos. Pero Sofía, irritada, amenazó con llamar a la policía si no lo devolvíamos. Jack, al límite de su paciencia, golpeó la mesa con la mano y le dijo que llamara a la policía, advirtiéndole que perdería la custodia si ellos veían en qué condiciones vivía Steven. La tensión en la sala era palpable, y yo contenía la respiración, esperando una solución que le diera a Steven la oportunidad que merecía. Jack colocó algunas botellas de alcohol y comida sobre la mesa. Observando la reacción de Sofía, mi corazón latía rápido mientras ella entendía rápidamente la situación y firmaba los papeles sin dudar. Luego empezó a llorar, diciendo que amaba a su hijo pero que estaba pasando por un mal momento. Sentí una mezcla de lástima y frustración mientras explicaba que bebía para olvidar sus problemas porque no podía encontrar trabajo. Jack y yo compartimos el mismo pensamiento: las personas que luchan contra la adicción no deberían criar niños. Era injusto que Steven viviera en esas condiciones. Una vez que estábamos de nuevo afuera, Jack y yo suspiramos aliviados, ambos de acuerdo en que nunca podríamos enviar a Steven de vuelta a ese ambiente. No era un lugar para un niño. Y estábamos asombrados de cómo había sobrevivido allí tanto tiempo. Rápidamente comencé a prepararme para la cirugía de Steven, asegurándome de que se realizaran todas las pruebas necesarias. Cuando un médico pidió donaciones de sangre de la familia, me sorprendió descubrir que Steven y yo teníamos el mismo tipo de sangre raro. La pregunta del doctor sobre si podríamos ser parientes me tomó por sorpresa. Le expliqué que habíamos encontrado a Steven y que solo estábamos tratando de ayudarlo, sin pensar que podríamos estar relacionados. El doctor sugirió una prueba de ADN para comprobarlo,
lo cual me dejó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Cuando se lo conté a Jack, él señaló cuánto nos parecíamos Steven y yo, y aunque me sentí confundida y asombrada, acepté hacer la prueba de ADN. Tratando de encontrar sentido a todo durante la cirugía de Steven, estaba increíblemente nerviosa, rezando para que todo saliera bien. Cuando finalmente el doctor salió con buenas noticias, me sentí abrumada de alivio. En las semanas que siguieron, me sorprendió lo cercanos que Steven y yo nos habíamos vuelto en tan poco tiempo. Su fortaleza durante su recuperación me conmovió profundamente, y me encontraba constantemente alentándolo, sintiéndome tan orgullosa de su progreso. Por las noches, me acostaba pensando en la posibilidad de que Steven y yo estuviéramos realmente relacionados. Era como resolver un misterio familiar que ni siquiera sabía que existía. Cuando Jack me preguntaba en qué pensaba, le decía lo increíble que sería imaginar que Steven pudiera ser un pariente lejano. A medida que se acercaba el día de los resultados de la prueba de ADN, mi ansiedad aumentaba. Sabía que, sin importar lo que dijera la prueba, Steven ya era parte de nuestra familia. Se lo dije a Jack y a Jerry, y ambos asintieron, de acuerdo en aceptar a Steven, sin importar qué. Un día, Jack entró corriendo en la habitación sosteniendo unos papeles, luciendo emocionado. Me pidió que me sentara y explicó que habían llegado los resultados de la prueba de ADN. La prueba confirmó lo que el doctor sospechaba: Steven era mi hijo biológico con un 95% de probabilidad. Me quedé atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Empecé a preguntarme en voz alta sobre el bebé que me dijeron que había muerto en el hospital, dándome cuenta de que mi hijo había estado vivo todo este tiempo. Steven, quien había escuchado todo, me preguntó si realmente era su madre y si Sofía no era su verdadera mamá. Con lágrimas en los ojos, abracé a Steven con fuerza y le dije que sí, que yo era su madre. Le pedí disculpas por no haberlo sabido antes y le prometí que descubriría lo que había pasado y que nunca lo dejaría nuevamente. Fui reconocida oficialmente como la madre biológica de Steven, y Sofía perdió sus derechos parentales debido a negligencia. Cuando Sofía se dio cuenta de que perdería los beneficios que venían con ser su tutora, de repente actuó como si realmente le importara, suplicando el regreso de Steven y afirmando que lo amaba. Pero Steven recordaba demasiado bien todos los abusos y la negligencia. Agradecía tener una nueva familia con Jack y conmigo, y deseaba traernos felicidad. Después de una investigación completa, los detectives finalmente resolvieron el misterio de la desaparición de mi hijo. Resultó que Hannah, en un acto de crueldad y desesperación, había intercambiado a mi bebé recién nacido con el hijo fallecido de Sofía en el hospital. Al enterarme, me sentí conmocionada y furiosa, preguntándome cómo algo así podía haber ocurrido y por qué Hannah no estaba en prisión. El detective explicó que la vida había encontrado su propia forma de hacer justicia. Hannah ahora sufría una enfermedad terminal y estaba sola en un hospital psiquiátrico. Al llegar a casa, la calidez y el amor llenaban el ambiente. Jerry y Steven estaban jugando juntos y Jack cocinaba. Todos corrieron a saludarme. Sentada con mi familia, sentí una profunda gratitud por nuestros 3 maravillosos hijos, mi esposo solidario y la vida plena que habíamos construido. Durante la cena, la conversación estuvo llena de risas y planes para el futuro. Steven, sintiéndose completamente en casa con nosotros, compartía la alegría en esta casa llena de amor. Todo parecía estar en armonía. Juntos, habíamos superado tantas dificultades, y ahora, dejando el doloroso pasado atrás, mirábamos hacia un futuro lleno de felicidad y unidad.